Los padres eligieron a mi hermano para dirigir el negocio familiar en vez de a mí, pero acabó en la cárcel por blanqueo de dinero, así que hace unos 2 meses, mis padres decidieron pedirle a su querido hijo mayor que dirigiera el negocio que yo les había estado ayudando a construir durante los últimos 2 años. Ese fue el momento en el que decidí que iba a alejarme del negocio familiar y cortar todos los lazos con mi familia, porque era una locura. Como mi hermano no era un buen tipo, no me refiero a una mala persona en el sentido de que fuera malo conmigo en algún momento, me refiero a que es un auténtico delincuente. Y no es que mis padres no lo supieran, lo sabían, pero no les importaba porque, criminal o no, era su primogénito y lo iban a cuidar para siempre. Tengo 26 años, varón, y mi hermano 30. Desde que éramos niños no tenía escrúpulos, y mentir, engañar y robar era algo normal para él. Solían pillarle a menudo, así que ni siquiera es que se le diera bien, pero nuestros padres nunca hicieron nada real al respecto. Le reñían un poco y le castigaban unos días, pero siempre arreglaban las cosas con él. Con el tiempo aprendió que podía salirse con la suya si era lo bastante encantador con nuestros padres, pero conmigo no funcionaba. Yo podía ver a través de él y no me gustaba, así que desde el principio tuvimos una rivalidad entre hermanos bastante dura, porque yo pensaba que era una mala persona y nunca me molesté en intentar llevarme bien con él. Mis padres pensaban que yo era un engreído, así que insistían en que pasáramos tiempo juntos, y ambos lo odiábamos. Con el tiempo, ambos nos fuimos de casa por nuestras respectivas carreras, y solo nos veíamos en vacaciones. Entonces, un par de meses después de terminar el instituto, me enteré por mis padres de que mi hermano había sido despedido de la empresa en la que trabajaba, acusado de fraude y estaba siendo investigado. Después de la infancia que había pasado con él, no me sorprendió en absoluto porque, incluso en su adolescencia, se había convertido en todo un delincuente, y esto se veía venir desde hacía mucho tiempo. Durante un par de meses, estuvo huyendo, pero al final, supongo que pudo conseguir que se aplastaran esos cargos con la ayuda de mis padres o algo así, y todo volvió a estar bien. Esto fue hace casi 3 o 4 años, y por lo que recuerdo, después de que mis padres le sacaran de apuros pagando a su empresa con un montón de dinero, decidieron cortar lazos con él para darle una lección. Recuerdo que pensé que probablemente era la primera vez que mis padres hacían lo correcto, y me alegré bastante. Por esa misma época, mi padre me pidió que empezara a trabajar a sus órdenes y le ayudara en el negocio familiar. Yo acababa de licenciarme y buscaba trabajo de todas formas, así que pensé que no había nada mejor que trabajar en el negocio de mi propia familia, y acepté. Desde entonces, yo era el que había estado trabajando muy duro con mis padres para llevar el negocio y aprender los entresijos para poder tomar el relevo con el tiempo. Nadie había dicho nada al respecto porque mi padre aún estaba bastante lejos de la edad de jubilación y no tenía intención de ceder las riendas de su negocio tan pronto, pero en mi cabeza, yo sabía que cuando mi padre se jubilara, todo esto sería mío. Estaba bastante seguro de ello, ya que mi hermano no aparecía por aquel entonces. Sin embargo, se puso en contacto con mis padres hace unos 6 meses y les dijo que quería pedirles perdón por todo y que necesitaba una segunda oportunidad para demostrarles que no era la persona que solía ser. Dijo que se había rehabilitado y que llevaba un par de años trabajando legítimamente. Mi hermano se esforzó mucho por vender el hecho de que ahora era un empleado sincero en una empresa con buena reputación, pero estaba harto de quedarse fuera de la ciudad y quería volver a casa. Pero si mis padres no querían eso, él se quedaría lejos de nuestra familia. Personalmente, pensaba que deberían haberle dicho simplemente que se alejara porque era de lo peor, pero mis padres se derritieron y decidieron perdonarle y traerle de vuelta. Yo, obviamente, estaba en contra de la idea y les dije a mis padres que eso sería contraproducente, pero ellos me dijeron que todo el mundo merece una segunda oportunidad y eso me hizo callar porque no podía decir nada a eso. Y, de todos modos, no llevarme bien con mis padres no era una opción para mí porque nuestro negocio familiar iba bastante bien y no quería crearnos problemas peleándonos dentro de la familia. Además, mientras él no tuviera nada que ver con el negocio, yo era feliz porque vivía fuera de casa, así que de todos modos no tendría que verle ni relacionarme con él a menudo. Así que volvió, y mis padres estaban muy contentos, y por lo que parecía, él también. Hubo una pequeña reunión familiar, organizaron una fiesta y todo eso, y al principio parecía un hombre cambiado, pero incluso entonces, simplemente no podía confiar en él. Debería haber confiado en mi instinto y habérselo contado a mis padres, pero como las cosas les iban bien, no quería ser el malo de la película. Pasaron un par de meses y mi hermano y yo no teníamos nada que ver, pero yo sabía que vivía con nuestros padres desde que había vuelto a vivir aquí, lo cual me parecía un poco sospechoso. Sabía que había estado trabajando durante los últimos 3 o 4 años, por lo que debería haber tenido algo de dinero propio. Decía que había vuelto a vivir con nuestros padres porque los echaba mucho de menos y quería recuperar el tiempo perdido, pero yo no me lo creía. Pensé que había algo raro en todo aquello, y tenía razón. De todos modos, mis padres pensaron que estaba siendo demasiado escéptica y desconfiada, y me dijeron que lo dejara en paz, así que lo hice. Pero hace 2 meses, cuando mi padre decidió traerlo al trabajo y empezar a enseñarle cosas, no pude evitar enfrentarme a él al respecto. Fue entonces cuando mi padre decidió decirme que estaba formando a mi
hermano para que se hiciera cargo del negocio, ya que mi padre pensaba jubilarse pronto. Una vez terminada la formación, pondría a prueba a mi hermano durante un par de meses y luego iniciaría el papeleo. Me quedé de piedra porque, durante todo este tiempo, había estado trabajando muy duro y había supuesto que si mi padre se jubilaba pronto, me dejaría el negocio a mí, sería lo justo. Pero aquel día me dijo que, como mi hermano era mayor, él era el primero en la línea de sucesión del negocio. No importaba que no hubiera trabajado ni un solo día en el negocio familiar como yo. Tampoco se había interesado cuando mis padres le habían hablado de formarle después de que se hubiera licenciado. Aquel día me enzarcé en una acalorada pelea con mi padre y tras hablar con mi madre, me di cuenta de que incluso ella estaba de su parte. Intenté decirles lo estúpido que era por su parte dejar el negocio a un tipo que había sido acusado de fraude anteriormente y que ellos mismos habían tenido que sacarle del apuro, pero me dijeron que no importaba porque era su hijo y todo el mundo puede cometer errores, así que estaban dispuestos a perdonarle. Intentaron apaciguarme diciéndome que ambos podíamos estar al mando como socios, pero eso nunca ha funcionado entre mi hermano y yo, así que dejé muy claro que si él formaba parte del negocio, yo me apartaría porque no quería tener nada que ver con él. Ya era bastante malo tener que tolerar el hecho de que formara parte de mi familia y estuviera emparentado conmigo por sangre, pero que formara parte de mi lugar de trabajo era el límite. Discutimos durante mucho tiempo y al final, mis padres decidieron ponerse de su parte. Me sentí como un completo idiota por haber trabajado tan duro en el negocio familiar durante los 2 últimos años, pero decidí cortar por lo sano y dejar a mi familia para poder centrarme en otras cosas. Han pasado 2 meses desde entonces y he estado intentando buscar trabajo, pero no me presiono porque tengo dinero suficiente para bastante tiempo. Había estado ganando un sueldo decente trabajando en el negocio familiar, pero ahora solo me preocupaba el futuro y sobre todo estaba intentando procesar y afrontar el hecho de que mis padres no tenían absolutamente ninguna neurona para funcionar y que mi hermano se iba a quedar con todo por lo que yo había trabajado duro. Incluso me había planteado la idea de demandarles legalmente porque había dedicado bastantes años de mi vida al negocio y no tenían derecho a quitármelo, pero por otra parte, ni siquiera me habían pedido que lo dejara y después de todo era el negocio de mi padre y él era el jefe, así que podía hacer lo que quisiera, ya que nada se había concretado por escrito hasta el momento, así que no sabía qué hacer. Resulta que en realidad no tuve que hacer nada porque el karma nunca deja nada sin hacer durante mucho tiempo. Hace unos días, mi hermano acabó saliendo en las noticias apenas 2 meses después de que mis padres hubieran iniciado el proceso de traspasarle el negocio, pero me temo que no fue por una buena razón, fue porque, como era de esperar, mi hermano había resultado ser un delincuente. Yo sabía desde el principio que había algo raro en él, pero mis padres se negaban a creerlo, y ahora iban a tener que afrontar las consecuencias. Al parecer, la empresa en la que había trabajado anteriormente era una tapadera para el blanqueo de dinero, y había otros cargos contra él y un par de personas más. Todo su grupo había sido capturado. Naturalmente, aunque no había estado en contacto con ellos en los últimos 2 meses, los demás también le habían nombrado, y ahora estaba metido en un buen lío. Esto es lo que sé hasta ahora, y desde que me enteré, mi teléfono se ha inundado de mensajes de amigos y familiares al respecto. Y por supuesto, mis padres también han estado intentando desesperadamente ponerse en contacto conmigo por alguna razón. Durante los 2 últimos meses, no me habían dirigido la palabra después de que dejara el negocio, pero ahora me han saltado al teléfono de repente. Los había ignorado durante un par de días, pero esta mañana decidí volver a llamarles y hablar por fin con ellos, porque estaba bastante seguro de que iban a pedirme que volviera con ellos y me disculpara profusamente por haber hecho caso omiso de todo lo que ya les había contado sobre mi hermano. Por desgracia, mis padres, como personas que son, decidieron empezar con mal pie y empezaron a hablarme de mi hermano y de los problemas en los que se había metido. Al parecer, la policía lo estaba investigando en ese momento y lo tienen detenido a la espera de juicio. Debido a sus antecedentes, lo negaba todo y decía que no tenía nada que ver con el blanqueo de dinero y que, de hecho, había perdido mucho dinero intentando librarse de esa gente. Así que yo tenía razón cuando decía que estaba arruinado y por eso se había quedado con nuestros padres en vez de buscarse una casa. De todos modos, en lugar de disculparse conmigo, mis padres empezaron a llorar por lo terrible que era todo esto, no solo para mi hermano, sino también para la familia, y me pidieron que hiciera algo para ayudarles. Me reí literalmente en sus caras porque estaban siendo tan autoritarios y estúpidos, y les dije que las únicas personas a las que ayudaría en este momento eran los policías porque yo había tenido razón en todo, y ellos nunca se habían molestado en escucharme y querían darle a su hijo una segunda oportunidad. Bueno, ellos habían hecho lo que querían hacer, y yo iba a hacer lo que quería hacer. Estaban bastante sorprendidos por cómo me estaba comportando, y empezaron a decirme que estaba siendo injusta y que se trataba de mi familia, por lo que tenía que pensar en nuestra reputación como mínimo, en lugar de desvivirme por empeorar las cosas para mi hermano. Incluso jugaron con la tarjeta de visita y dijeron que podría ser investigado porque había estado trabajando estrechamente con mis padres durante los últimos 2 meses, y eso no sería una buena imagen para ellos.
ellos, así que, al menos por el bien del negocio familiar, tenía que ayudarles. Pero les dije que ya me habían dejado marchar, porque era muy evidente que preferían a mi hermano antes que a mí, fuera como persona. Incluso ahora, decidían creer su versión de los hechos, sus afirmaciones de que no había estado implicado, aunque todos sabemos que nunca hay humo sin fuego. Además, también tenemos su historia, y nadie en su sano juicio le creería, aparte de nuestros padres. Ni siquiera me habían llamado para disculparse, sino para pedirme ayuda, y la audacia de eso es lo que me hizo ir ham en ellos. Entonces empezaron a llamarme egoísta y a decirme que no me importaba nada más que yo misma y mi enemistad con mi hermano, tanto que ni siquiera podía ver el panorama general. La llamada terminó con muy mala nota. Entonces, ahí está por decirles a mis padres que no voy a ayudarles a sacar a mi hermano del lío.